trajo con bien del Salvador, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 14. Romanos 14. Esta es una palabra para todos nosotros, para cada uno de nosotros, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Se llama Juzgando a los demás y el Tribunal de Cristo. Juzgando a los demás y el Tribunal de Cristo. ¿Lo tenemos? Romanos 14, del 1 al 12, dice la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, pedimos sabiduría, Señor, para escudriñar tu palabra. Necesitamos la unción de tu Espíritu, Señor. El poder, Padre Santo, de tu Espíritu, Padre. Dios mío, que Cristo Jesús, Señor, permanezca, Señor, en nosotros, Padre Santo, esa salvación, Señor, esa sangre, Padre amado, rociada por nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada corazón, Señor, en cada mente, Dios mío. Señor, que tu palabra, Padre, penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y rompa, Padre Santo, todo esquema en nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor, te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Amén. Juzgando a los demás y el tribunal de Cristo. Amén. Dice el versículo del 1 al 4, dice: recibid al débil en la fe. Está hablando a la iglesia. Se está hablando la comunión en la iglesia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Entonces, esta es una palabra para la iglesia, para cada uno de nosotros, acerca del juzgar a los demás. Y está hablando a los hermanos en Cristo, ¿verdad? No está juzgando al mundo. Y se trata de la relación hermano y hermano, hermano y hermana, hermana y hermana. El propósito por el cual Dios nos manda a que tengamos comunión es para que podamos crecer en su palabra. Y algo que nos dice ahí es de que nos recibamos. Pero dice, pero no para estar contendiendo sobre opiniones. O sea, el punto de nuestra comunión no es para estar
buscando las diferencias. ¿Por qué este hermano, esta hermana cree así, cree asá? O yo voy a ir y tengo que hablar con él y con ella y tengo que decirle un par de cosas. Hermano, dice ahí la palabra, no nos reunamos para eso, eso no tiene sabiduría. Eso no tiene edificación. No tenemos que andarle buscando a los hermanos de cómo creen, cómo no creen. Eso no es para la iglesia. Bueno, uno tiene que vivir en la sabiduría del Señor. Y está diciendo ahí que nos recibamos. O sea, el primer punto es que nos recibamos, que tengamos comunión. Todos nosotros tenemos que tener comunión, tenemos que congregarnos. Tenemos que recibirnos los unos a los otros. Pero hace una aclaración, no para estar contendiendo. Bueno, el punto de nuestra comunión no es para estar viniendo aquí a buscar las cosas de los demás o el por qué los demás caminan como caminan. Gracias. Eso no es el punto de la comunión en el Señor. El punto de la comunión en el Señor es que vamos a buscar aquello que nos edifique en el Señor. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a escudriñar su palabra. Para esto tenemos que buscarnos. Para esto tenemos que recibirnos. Ese tiene que ser el propósito de nuestro pensamiento en el Señor. Y estamos hablando de juzgar a los demás. Hermano, la reunión en nosotros tiene que ser para demostrar que Cristo es la realidad de nuestras vidas. No es para lo que yo sé, lo que el otro no sabe, sino que es para que Cristo vive en nosotros y esa luz resplandezca en nuestras vidas. Ese es el punto de nuestra reunión, de nuestra comunión en el Señor. En la iglesia no vamos a poder llegar a una concordancia plena. Siempre va a haber cosas que van a ser diferentes en cada uno de nosotros. Obviamente la doctrina vamos creciendo, ¿verdad? Es un proceso. Eso es un proceso, no es algo que ya lo obtuvimos. Hermano, yo cuando vine a Cristo estaba equivocado en mil cosas. Cuando vine a Cristo Jesús yo creía muchas cosas diferentes de lo que habla la doctrina bíblica. Eso es natural. Y pasó mucho tiempo en que yo vivía equivocado. Pero ese es el trabajo de la iglesia. Gracias, hermano. Ese es el trabajo de la iglesia, el entender esto. Y por eso ahí la palabra dice, recibid al débil en la fe. Pero no es para decirle, mira, yo sé que vos sos débil. Veamos qué dice Gálatas 5:26. ¿Lo tenemos? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, cuando yo me pongo en esa situación y yo digo, yo voy a invitar a este hermano, a esta hermana, porque ellos son débiles en la fe, y le voy a decir que son débiles en la fe. Le voy a demostrar que yo sé más que ellos. Venimos a entrar en este punto, dice, no nos hagamos vanagloriosos, no nos pongamos en un pedestal más alto que los demás. Y dice, irritándonos unos a otros. Usted ha oído el término que esta persona es una piedrita en el zapato. A que usted cada vez que camina le hace ahí un dolor. Hermano, eso es lo que está diciendo la palabra. No nos irritemos los unos a los otros. El punto de nuestra comunión no es venir a ver cómo cojea el otro, la otra.
El punto de nuestra comunión es la edificación en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer para llegar más cerca del Señor? Para caminar de una mejor manera en el Señor. Y esto produce una envidia. Cuando una persona se vanagloria, esto produce una envidia. La irritación produce una envidia. Unos a otros, dice ahí la palabra. Entonces, la palabra está hablando de que no es esa la manera como debemos de tener nuestra relación en el Señor. En el versículo 4 ahí dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hermano, cuando uno camina en el Señor se da cuenta de esto. Las personas le pertenecen al Señor, no nos pertenecen a nosotros. Hermanos, todos nosotros somos criados del Señor. Aquí nadie está sobre nadie. Todos nosotros estamos delante del Señor y somos criados delante de Él. Aquí nadie le pertenece a nadie. Cuando uno toma el título de padre espiritual, de hijo espiritual, eso es algo en el amor del Señor. O sea, eso no quiere decir de que esa es mi propiedad, sino que tenemos un nexo de amor en el Señor. Pero al final del día somos criados del Señor todos, ¿verdad? Entonces no nos pertenecemos los unos a los otros. Hermano, parte de nuestros tropiezos en el caminar del Señor es que no hemos entendido esto, y esto, entre más rápido lo entendamos, más carga nos vamos a quitar de encima. Cuando entendemos de que nosotros no vamos a dar cuenta de nadie, que los demás no me pertenecen a mí. No, yo tengo que ir a hablar con la hermana, con el hermano, porque tengo que hacerle ver esto y esto y esto. Bueno, cada quien tiene una relación personal con el Señor. Uno no puede estar viviendo la vida de los demás. Los demás no le pertenecen a nadie. Todos somos criados del Señor. Entre más rápido entendamos eso, más ligero vamos a caminar. Más ligero vamos a caminar. En el versículo 4 ahí mismo dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando nos metemos al cuarto, a la cámara, y estamos delante del Señor, nos damos cuenta de una cosa, que aquí solo hay dos seres que importan: yo y el Señor, usted y el Señor. Ahí ya no está mi esposa, ya no está mi hijo, ya no está mi hija, mi papá, mi mamá, solo estoy yo y el Señor. Si el Señor viniera ahora, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Pero ¿qué pasa? Que se nos va la vida preocupándonos de la vida de los demás. ¿De qué está haciendo el hermano o la hermana? Y no podemos caminar de esa manera. No podemos caminar de una manera efectiva de esa manera. Hemos perdido el enfoque. Dice: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Cuando nos damos cuenta de que cada persona le pertenece al Señor y no nos pertenece a nosotros, lo que está diciendo ahí es de que llega un momento en que nosotros nos hemos vuelto jueces del hermano o de la hermana. No es un juzgar espiritual, sino que es un juzgar de César. ¿Usted se acuerda? ¿Ha visto la película cuando el César está decidiendo si el peleador muere o no muere? Y hace la mano así o la hace así. Entonces él juzga, él tiene la mano
de esa persona, tiene la vida de esa persona en su mano. Depende cómo él mueva la mano, esa persona vive o no vive. Y a ese juicio se está refiriendo aquí la palabra. Cuando nos demos cuenta, entre más rápido nos demos cuenta que no es así la cosa, más ligero vamos a caminar. Andarse preocupando de la vida de los demás, hermano, eso es pérdida. Me estoy refiriendo al juicio, a este tipo de juicio en los demás. No, yo creo que esa persona no es salva, o es salva, la voy a mandar al cielo, esa persona es lo máximo. Hermano, usted y yo no tenemos el poder para determinar quién es salvo, quién no es salvo. Me refiero a un juicio personal. Nosotros no podemos decir, miren, mi hijo es lo máximo, mi hija es lo máximo y por lo tanto está en el cielo. No tenemos esa autoridad, esa facultad. Y así para nuestros hermanos, nuestras hermanas, no, ese hermano, esa hermana no, realmente no me parece su caminar, está perdido. O me parece, entonces está bien. No tenemos esa autoridad nosotros. Entre más rápido nos demos cuenta de eso, mejor. Mira ahí en el versículo 4 dice, para su propio Señor está en pie o cae. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no tenemos nada que ver ahí. Esa es la relación de aquella persona con el Señor. Y está o pie o está caída. Y usted y yo no podemos hacer nada. Eso es una relación entre esa persona y el Señor. Entonces, este es el hecho. Y de ahí dice, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A pesar de lo que usted y yo digamos, hagamos, pensemos, esa persona tiene una relación con el Señor, y si esa persona le dice al Señor, Señor, yo me arrepiento en este día, el Señor la levanta. Y si esa persona le dice al Señor, Señor, yo ya no quiero tener nada, no hay nada que nosotros podamos hacer. Por mucho que la queramos llevar al cielo, no se puede. Porque esa persona decidió apartarse del Señor. Entonces, la relación de la persona es singular. Ahí no hay nada ni nadie en medio del Señor y ella. Esto no quiere decir de que, bueno, entonces como nadie me puede juzgar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo digo lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera, porque nadie me puede. Eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. La palabra del Señor está diciendo que hay un orden. Que hay un orden, hay una relación personal entre cada individuo y el Señor, y todos los demás estamos afuera. Estamos hablando de ese juicio o ese veredicto. En el versículo del 10 al 12 estamos hablando de juzgar a los demás y el tribunal de Cristo. Entonces, versículos del 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, nuestro juicio, ese juicio que juzga al hermano, a la hermana, es nulo. Es nulo. Usted y yo no tenemos la autoridad para juzgar a nadie. Y vamos a hacer una diferencia, un paréntesis ahí. Veamos lo que dice Primera de Corintios 2:15. ¿Lo tenemos? Dice ahí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces está diciendo allá en Romanos 14, está diciendo no debemos de juzgar. Y en 1 Corintios 2:15 dice, debemos de juzgar todas las cosas.
Vea que estos dos juicios son diferentes. Como decía, el primero está hablando acerca de un juicio de salvación, destrucción. No, esta persona va al infierno o va al cielo. Ya lo dije yo, ya lo decidí yo. Eso no es así, no existe. Pero lamentablemente es parte de nuestra vida. Ese hermano, esa hermana no está caminando bien, por lo tanto se va a ir al infierno. O que bien camina el hermano o la hermana, se va al cielo. Ya lo decidí. Ese es el primer juicio que está hablando Romanos 14. El 1 de Corintios 2:15 está hablando acerca de un juicio espiritual. Si aquello que se está hablando es doctrina espiritual, si aquello que se está hablando es lo que la palabra de Dios dice, si la ley que salió en la televisión proviene del Señor, no proviene del Señor. El espiritual juzga todo. Nosotros vemos lo que ocurre y lo relacionamos con el Señor. Todo. Porque esa es lo que la palabra nos manda o nos dice. Entonces vemos que estos dos juicios son diferentes, no están hablando del mismo juicio. El juicio que está hablando Romanos 14 es de salvación o destrucción en la vida de los hermanos de la iglesia. Vuelvo a repetir, entre más rápido nos quitemos eso de nuestra espalda, más ligero vamos a caminar. El estar juzgando a los demás. Miren lo que dice 1 de Corintios 4 del 1 al 5. ¿Tenemos? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4, del 1 al 5. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí está la parte importante. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces aquí nos está hablando de ese mismo juicio de Romanos 14. Y nos está diciendo, Pablo dice, miren, yo la verdad es que muy poco tengo lo que ustedes piensan de mí. Porque unos piensan mal y otros piensan bien. No, si yo pudiera ser como el hermano, como la hermana, y traemos abajo o arriba a la persona. Entonces dice la palabra ahí, ese juicio de nada sirve. Yo en muy poco tengo lo que ustedes piensan de mí. Y no es que quieran menospreciar a la iglesia, no se trata de eso, sino que se trata el hecho de que usted y yo no tenemos la autoridad para juzgar a nadie. No podemos, no se nos ha sido dada. Y en el 4 o al final del 3 dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros somos siempre el bueno de la película. En la lista de las personas buenas nosotros estamos en el tope. Y de ahí juzgamos a los demás. Si todos fueran como yo, otra cosa sería. Entonces eso es algo natural en cada uno de nosotros. Todos nosotros pensamos así. No, mire, la verdad es que yo soy bueno. Y por eso dice la palabra, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque es inútil, es nulo ese juicio. Y ahí dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, yo sé de que estoy caminando en el Señor y tengo mis altos y bajos, no tengo mala conciencia, ¿verdad? He pecado, pero el Señor me ha perdonado, me ha levantado y sigo caminando. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado. El hecho que yo piense bien de mí mismo no quiere decir que yo estoy justificado. No quiere decir que las cosas van bien.
Porque nosotros siempre vamos a ser el bueno de la película. Y después dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí viene lo que dice Romanos 14, hablando del tribunal de Cristo. El verdadero juez de nuestra vida es el Señor. No es la iglesia, no son los hermanos. Y ahí pongámonos nosotros en estos zapatos, porque ese es el punto de esta enseñanza, de que nosotros no tenemos el poder para juzgar a nadie. Y entre más rápido dejemos de perder el tiempo en eso, porque estamos perdiendo el tiempo viviendo la vida de los demás, mejor vamos a caminar en el Señor. Entonces dice, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, Él, el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire que esta palabra no es una licencia. La palabra de Dios no está diciendo, miren, no nos examinemos a nosotros mismos. Allá en 1 Corintios 11, cuando hablamos de la Santa Cena, nos dice eso, ¿verdad? Examinémonos. O sea, lo que la palabra nos está diciendo es, usted y yo no tenemos el poder para juzgarnos, pero tenemos que estarnos examinando cómo estoy caminando con el Señor. No es cómo está caminando el hermano con el Señor, sino que es cómo estoy caminando yo con el Señor. Porque usted y yo somos los únicos que podemos dar cuenta de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos el poder para mandarnos al cielo a nosotros mismos. La instrucción bíblica es perseverar. Usted y yo tenemos que estar perseverando, los hermanos tienen que estar perseverando. ¿Estoy bien? No importa, yo tengo que estar perseverando en el Señor. ¿Estoy mal? Tengo que arrepentirme y perseverar en el Señor. Esa es la instrucción bíblica. No importa si yo estoy bien, yo tengo que continuar caminando en el Señor. El estar bien no es una meta. El estar bien no es una meta. O sea, si usted y yo estamos bien hoy, no es la meta, sino que es un modo de caminar. O sea, el hecho que estemos bien ahora, no quiere decir que vamos a estar bien mañana. No quiere decir ya llegamos, sino que vamos bien hoy y tenemos que perseverar en eso. Amén. Amén. Entonces aquí viene lo importante. Bueno, ya vimos de que no tenemos la autoridad para juzgarnos, ¿verdad? Entonces, entre más rápido lleguemos a esa conclusión, mejor. Y este es el punto. En el versículo 10 dice al final, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a llegar al tribunal de Cristo. Nadie tiene aquí, ni usted ni yo tenemos, ni nadie en el mundo tiene la capacidad, la autoridad para juzgarnos, sea para bien o sea para mal. Y nosotros no tenemos autoridad para juzgar a los demás, sea para bien o sea para mal. Todos nosotros vamos a ir a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este mensaje es para la iglesia del Señor. No es para el inconverso, no es para el que no tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ya vamos a ver eso más adelante. Aquí está hablando para la iglesia del Señor. Está hablando acerca de los hermanos, está hablando acerca de la iglesia del Señor. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, cuando compadecemos delante del tribunal de Cristo, como les decía ahí en 1 Corintios 4:5, veamos lo mismo otra vez. Dice, hablando del tribunal de Cristo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, oiga, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. De Dios. La palabra habla acerca de un juicio que viene para la iglesia del Señor.
En este juicio el Señor va a manifestar lo oculto, o sea, lo que no se puede definir a plena vista. Yo hice algo, tal cosa, le di un pan al pobre, pero ¿cuál fue mi verdadera intención detrás de eso? Muchas veces nosotros queremos ponernos en un pedestal nosotros mismos. No, yo lo hice porque yo realmente tengo un gran corazón, y puede ser que así haya sido, no lo dudo. Pero cuando escudriñamos a profundidad nuestro corazón, podemos llegar a la conclusión de que lo hicimos para que nos vieran los demás. Hermano, cuando estemos delante del tribunal del Señor, todo va a ser descubierto. Todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que había detrás de nuestras palabras, todo lo que había en nuestro corazón va a ser descubierto. Ahí usted y yo y todo el que tenga a Cristo en su corazón va a pasar delante del Señor, y el Señor va a manifestar todo. Ahí no va a haber juzgado, no va a haber un intercesor. Nuestro abogado es Cristo Jesús, y Él va a ser el que nos va a juzgar. Ahí va a haber justicia y va a haber misericordia. Vamos a ver la diferencia entre los dos juicios también. Entonces el Señor va a traer a la luz todo lo que vamos a hacer. La naturaleza de este juicio, veamos ahí en Romanos 8:1. Tenemos, dice pues, ahora pues ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice la palabra que los que andan en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, dice, no tendrán ninguna condenación. Se está hablando del juicio de Dios, en este caso el juicio del tribunal de Cristo no llevará ninguna condenación. La persona no va a ser condenada. Y vamos a ver la diferencia entre los dos juicios. Este es el tribunal de Cristo para la iglesia. No tendrá ninguna condenación. En 1 Corintios 3:15, que lo vamos a ver más adelante, todo ese pasaje. Primera Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver eso más adelante. Pero aquí está hablando acerca de que dentro del tribunal de Cristo, esta persona, este cristiano, este creyente, va a ser juzgado, y dice que ahí se van a juzgar las obras de cada uno de nosotros, del que tiene a Cristo en su corazón. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, no tendrá recompensa por aquello, si bien él mismo será salvo. O sea, la persona es salva, pero puede ser que no tenga recompensa por la obra que haya hecho. Dice, aunque así como por fuego, o sea, así a duras penas. Apocalipsis 20:5. No es 25. Oh, sí, perdón. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Entonces está hablando acerca después del tribunal de Cristo. Los que han muerto en Cristo Jesús vuelven a vivir. O sea, está hablando acerca de que no hay condenación para ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en este tribunal? Veamos Lucas 19. Lucas 19 del 11 al 27 dice la palabra. ¿Lo tenemos? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces esta parábola es con respecto al reino de Dios. Dijo, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, hablando de sí mismo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, o 10 cantidades de dinero, le podemos decir aquí, 10 cantidades de dones. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, aquí está hablando Jesús de sí mismo, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, Jesucristo le entrega un don, una cantidad de dinero a ciertas personas, en este caso la iglesia, usted y yo, y de ahí pide cuentas. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hermano, esta es una parábola, obviamente, pero es para ilustrar el juicio para el reino de Dios. Y distinto a la doctrina de los testigos de Jehová y de los mormones que enseñan que no hay infierno, que no hay un juicio, aquí la palabra nos habla de un juicio. Bueno, volviendo al tribunal de Cristo, viene el Señor, dice, y cuando regresa, primero hace una aclaración, ahí en el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían, hablando del mundo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso es lo primero que dice el Señor. Vamos a comenzar esto con esto. Después habla acerca de la iglesia y le dice a los que entregó dones, a los que entregó bienes, los llama a cuenta y les pide la cuenta de lo que el Señor les entregó. Usted sabe lo que Dios le ha entregado a usted. Usted sabe quién es usted delante del Señor. Usted sabe la responsabilidad que Dios le ha entregado a usted. Y de esto trata esas minas. Y empieza a hablar y dice, al que se le dio 10, se le recompensan 10. Y ese es el tribunal de Cristo.
Al que se le entregaron 5, se le recompensan 5 porque produjo 5. Se le entregaron 5 ciudades, al otro 10 ciudades. Pero viene el otro y dice, no, yo no hice nada. La verdad es que yo no hice nada, yo no tenía tiempo para esto. Yo hice lo que pude. La verdad es que yo tenía que hacer mis cosas y yo sé que se me demandaba algo, pero yo no tenía tiempo. Ah, ok, le dice el Señor. Entonces dice, hay que quitarle esa mina y hay que darle al que tiene 10. Ese es el tribunal de Cristo. Pero mire una aclaración ahí en el versículo 26 y 27 dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahí termina el tribunal de Cristo. Entonces el tribunal de Cristo habla de que este que tenía una mina y fue negligente, no se le da una ciudad para reinar, porque en lo poco fue infiel. Entonces está hablando acerca de que en el tribunal de Cristo, y vamos a ver esto más adelante, hay consecuencias, no hay pérdida, no hay perdición, destrucción del alma, pero sí hay pérdida porque se juzgan las obras de la iglesia. Diferente, el versículo 27 dice, esto es muy diferente, dice, y también, o sea, aparte, y también aquellos mis enemigos, recuerda el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquí entra el versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá. ¿Y qué dice? Y decapitarlos delante de mí. Este ya no es el juicio para los que tienen las minas, sino que es el juicio para el mundo, para aquellos que no quisieron al Señor. Entonces el Señor va a revelar toda obra que nosotros hayamos hecho. Nosotros hay veces queremos poner un semblante que no es la realidad de nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que vamos a darle cuentas al Señor. Vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor va a revelar todas nuestras intenciones. Vuelvo a repetir. Hay veces nosotros queremos juzgar a los demás, estamos preocupados en estar viendo cómo camina el hermano, la hermana, el de la otra iglesia, el que está allá en El Salvador. Desde aquí lo estoy juzgando. Pero lo importante de todo esto es que cada uno de nosotros va a comparecer en el tribunal de Cristo. Y si estamos preocupados en las minas que el Señor nos ha dado, en la inversión que el Señor nos ha dado, entre más rápido entendamos esto, mejor va a ser nuestro caminar. El tribunal tiene consecuencias. Veamos 1 Corintios 3, del 8 al 15. Primera de Corintios 3, del 8 al 15 dice, aquí está hablando de usted y de mí, el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Usted y yo somos una misma cosa, somos criados del Señor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿cómo? Conforme a su labor, a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, la salvación en Cristo Jesús, y otro edifica encima. Aquí está hablando de nuestra vida en Cristo, pero cada uno, o sea, usted y yo, mire cómo sobre edifica o cómo construye encima de la salvación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie.
Y si sobre este fundamento, aquí ya entra el juicio del tribunal de Cristo y para nuestra vida, y si sobre este fundamento, usted y yo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, vaya, oro, plata, piedras preciosas, póngale un punto ahí, un paro, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces lo primero habla acerca de cómo somos unos delante del Señor. Usted y yo somos uno delante del Señor. Ahí no hay diferencia. Después habla de la salvación. Dice de que se pone un fundamento, el cual es Jesucristo en nuestras vidas. Aquí está hablando del tribunal de Cristo. No está hablando del mundo. Se pone un fundamento, el cual es Cristo. Sobre este fundamento cada uno de nosotros va a edificar. Cada uno está caminando con el Señor y usted sabe cómo lleva sus matemáticas con el Señor. Usted sabe cómo va caminando y ahí no entra su papá, su mamá, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. No, mire, pregúntele a mi papá, ya ver que yo soy bueno. Ahí somos usted y yo. Y estamos edificando sobre ese fundamento. Y usted va poniéndole a eso, va edificando y va poniéndole cada material, cada piedra que va poniendo. Y ahí en el versículo 12 dice, y sobre este fundamento, si usted y yo edificaremos oro, plata, piedras preciosas, usted está hablando acerca de cosas que son de duración a largo plazo. Si usted y yo estamos edificando con cosas que son durables, que son inmovibles, cuando viene el fuego, el oro necesita una gran temperatura para ser quemado. La plata necesita una gran temperatura para ser quemado. Las piedras preciosas necesitan una gran temperatura. Y después hace una diferencia. Madera, heno, hojarasca. Si nosotros le empezamos a poner hojas a la casa, hermano, usted y yo estamos construyendo para un desastre. El día que alguien le ponga un fósforo a esa cosa, agarra fuego. Y está hablando acerca de nuestras obras en el Señor. Si usted y yo estamos construyendo mal en el Señor, si usted y yo estamos menospreciando al Señor, si usted y yo cada vez que leemos su palabra, realmente ese no es para mí. Dice, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y aquí entra el juicio. Pues por el fuego será revelada. Vea que el Señor le va a dar fuego a eso. El Señor le va a dar fuego a todas nuestras obras para probarlas. Eso va a pasar por un juicio. El fuego será revelada. Y si la obra de cada uno, cual sea, usted sabe cómo camina con el Señor, yo sé cómo llevo mis cuentas con el Señor, el fuego la probará. Si permaneciere, o sea, ahí hay una duda. Si permaneciere, no está diciendo va a permanecer, no se preocupe. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasa? Recibirá recompensa. Si usted y yo estamos construyendo para el reino de Dios, vamos a recibir recompensa, así de sencillo. Dice, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, entonces está diciendo, si usted empezó a edificar, si usted y yo empezamos a edificar con hojarasca, se quemare, ¿qué dice? Usted y yo sufrirá pérdida. Está ahí diciendo que se va a perder algo.
Usted y yo vamos a recibir pérdida. Yo hace algunos años hablaba de esto también, porque es importante. Y ponía un ejemplo. Cuando yo era niño, me gustaba robar. Y yo iba a la bolsa de mi papá y mi mamá y les sacaba dinero. Y me agarraban y me pegaban. Una vez yo le saqué un dinero a mi mamá. Y estaba niño yo, habré tenido unos 6, 7 años. Y vino mi mamá, éramos 5 varones nosotros. Y me acuerdo, fue un domingo, fue a comprar unos libros de colores. Y le compró libros de colores a todos, menos a mí. Y yo veía a mis hermanos coloreando. Coloreaban los 4. Pero yo no tenía libro de colores. Yo estaba en la casa, yo era hijo, yo comía, se me daba de todo, pero yo no tenía libro de colores. Ese es el tribunal de Cristo en un ejemplo que podamos entender. ¿Verdad que mi mamá no me dijo, vaya, ok, se va de la casa, ya usted ya no es mi hijo? Nada de eso, sino que me dijo, no hay libro de colores para vos. No hay libro de colores para vos. Para los otros 4 hay, pero para vos no hay. Ese es el tribunal de Cristo en palabras sencillas. Pudiendo alcanzar más y más y más de las bendiciones de Dios, nuestras obras van a ser juzgadas. Nuestras obras tienen consecuencias. Usted y yo podemos tener una mayor gloria en el reino de Dios, pero va a depender de lo que usted y yo construyamos. El versículo 15 es importante, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Usted y yo no vamos a tener libros de colores. Dice, si bien él mismo será salvo. O sea, somos salvos, estamos con el Señor, pero no vamos a tener libros de colores. Aunque así como por fuego. O sea, está diciendo, llegaste por la misericordia del Señor, pero no pidamos más. Hermano, el juicio de Cristo lleva consecuencias, hay vergüenza. Primera de Juan 2:28, tomando en cuenta lo que hemos leído, Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y mire, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hablando de las minas, hermano, que el Señor nos encuentre trabajando en su obra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que puede ser de que nos agarre inesperados. Señor, a trabajar iba, pero te veniste antes de tiempo. Pero hermano, que no nos agarre así el Señor, que no nos retiremos de Él avergonzados. No seamos negligentes en la obra del Señor. Usted y yo sabemos lo que el Señor nos ha demandado. Tenemos que permanecer, continuar en Él, perseverar en Él, ¿verdad? Segunda de Juan 2:8 dice: Segunda de Juan 8, perdón. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, ¿qué está diciendo? Preocúpese por el hermano, por la hermana. Mire cómo va caminando él, ella. No dice eso, ¿verdad? Mirad
por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, hay un galardón, pero puede ser que no lo obtengamos completo, hablando del tribunal de Cristo. Apocalipsis 22, Veintidós, 7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de este libro. En el versículo 11 y 12 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, no se preocupe, no le preocupe la palabra de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Sígase. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Continúe, persevere. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, ¿cómo? Según sea su obra. A ver, entonces dice: vengo pronto. ¿Quiere seguir haciendo injusticia? Siga haciendo, no se preocupe. No tenga temor de mí, dice el Señor. ¿Quiere ser inmundo? Siga revolcándose, no hay problema. Pero está diciendo: si quiere ser justo, siga practicando la justicia, siga en su temor del Señor. Y después dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Siga perseverando en el Señor. El Señor viene pronto. Amén. Para terminar, este es el tribunal de Cristo, es el tribunal para la iglesia del Señor. Esto es importante saber la diferencia. Apocalipsis 20, lo hemos leído muchas veces, pero viene al caso. Apocalipsis 20, del 11 en adelante, habla de otro juicio. Este no es el juicio del tribunal de Cristo. El juicio del tribunal de Cristo, la persona es salva, tiene galardón, tiene premio. Este es otro juicio. Apocalipsis 20, 11. Hermano, hablando con unos testigos de Jehová, me decían: esto es una interpretación poética. Hermano, esto no es una interpretación poética, este es el juicio de Dios. El infierno es real. Versículos 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, están en un juicio, de pie ante Dios. Este no es ante Cristo, es ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, de la salvación del Cordero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras también. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no tenía a Cristo Jesús, el que no había confiado su salvación a Cristo Jesús, fue lanzado al lago de fuego. Ahí no hay galardón, ahí no hay premio, ahí no hay misericordia, ahí no hay esperanza. Ahí se acabó todo por la eternidad, al lago de fuego. Son dos juicios diferentes. Para terminar, veamos ahí en 1 Tesalonicenses 4. Versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, vea que esto ocurre antes del tribunal de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado
Está hablando acerca del rapto de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mire lo que dice ahí. Y así estaremos siempre con el Señor. Tribunal de Cristo, que nos da una promesa antes de que ocurra. Aquella persona que está en el Señor, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, dice, estaremos siempre con el Señor. Ahí acaba la carrera del cristiano. Ahí acaba su lucha en el Señor, con el Señor. Hay dos juicios, hermano, pero muy importante para nosotros, para la iglesia, y ese es el mensaje para ahora: el juzgar a los demás. No debemos de juzgar a nadie en ese sentido de condenación. Dejemos de perder nuestro tiempo, hermano, hermana. Dejemos de estar viendo cómo caminan los demás y preocupémonos de la mina que el Señor nos ha entregado. Es importante que entendamos esto, hermano. Estar siguiendo la carga de los demás nos quita tiempo y no podemos caminar bien. Hermano, cuando usted y yo llevamos un peso extra, eso hace el camino más pesado. Eso hace que usted y yo perdamos velocidad. Dejémonos que el hermano y la hermana se preocupen por sus pesos, por sus cargas. Usted y yo tenemos que entregarle todo lo de nosotros al Señor. Cuando el hermano y la hermana entiendan esto, entonces ellos van a caminar ligero con nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.